Boas tardes a todas e a todos. Benvidos a esta derradeira sesión dos luns do Ateneo que ao longo deste curso 2025-2026 vimos desenvolvendo e que remata hoxe cunha conferencia titulada Galicia, baixo a sombra do eclipse, CEOs, Starlight e oportunidade territorial, que versará sobre dun acontecimiento excepcional, o eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto, que sin dúbida será, o eclipse da nosa vida. E que posibilitará contemplalo dende Galicia de xeito especial e nunca mellor dito, se o tempo non o impide. Pero máis alá de poder observar este fenómeno singular, nos vai a permitir elevar a nosa mirada ao firmamento ceo, dun xeito distinto, e pensar sobre do que somos no espacio infinito, deixando de lado, cando menos, por un tempo, a visión máis pragmática e moitas veces egoísta da nosa existencia humana. Permitideme esta pequena reflexión filosófica. En definitiva, para abordar este excepcional fenómeno astronómico, temos o privilexio de contar con dona Antonia Varela Pérez, a quen damos a benvida, e agradecemos a súa disponibilidade para estar hoxe aquí con nós, especialmente polo esforzado viaxe dende Canarias que ven de realizar. Porque Antonia é doutora en astrofísica e directora da Fundación Starlight, unha das institucións internacionais máis relevantes no estudio e promoción da astronomía. Con máis de 30 anos de docencia como profesora desta materia na Universidade de La Laguna, en Tenerife, é membro da International Astronomical Union, da Sociedade Española de Astronomía, coordinadora da Comisión de Clima e Calidade do Aire do Observatorio de Cambio Climático do Goberno de Canarias e forma parte tamén da Comisión Nacional do Eclipse. Finalmente, e dende 2024, foi nomeada directora do Museo de Ciencia e de Cosmos de Tenerife. A maiores, ten a Medalla de Ouro de Canarias. É unha, por tanto, canaria, unha chicharrera neste caso, moi prestixiosa e, digamos, de alguma maneira tamén nomeada polas súas excepcionales investigacións, pola súa divulgación e polo relevante papel que na ciencia desempeña como muller, é dicir, é unha das mulleres pioneiras en Canarias á hora de desenvolver o traballo científico. Por tanto, gracias de novo, Antonia, pola túa presenza e estamos deseosos de escoitarte. Muchísimas gracias. Por la amabilidad, yo ya me han puesto al corriente de la actividad que realiza el Ateneo y para mí es un lujo poder estar aquí. Discúlpenme que no habla el gallego, aunque el galego me encanta y procuro entenderlo. Cada vez que vengo me gusta también, y además tengo un apellido Varela, todavía estoy buscando a ese antepasado gallego que tengo que tener seguro. Y me siento como en mi tierra cada vez que vengo a Galicia. Así que para mí es un honor estar aquí. Y cierto que vamos a hablar también, una primera parte tiene algo de filosofía. Cada vez que hablamos del cielo estamos hablando de nuestros orígenes, de quién somos, de hacia dónde vamos también. Entonces yo, aunque iba a hablar, y voy a hablar del eclipse, de ese trío de eclipses, porque es tan inusual, porque es verdad que es el eclipse de nuestra vida, que puede que sea así, quiero hablarles también de algo más, de por qué es importante cuidar el cielo. Entonces yo quisiera empezar con una reflexión. Primero voy al origen de la iniciativa Starlight, por qué surge una entidad que lo que quiere es proteger el cielo y divulgar la astronomía. ¿Qué importancia tiene la astronomía? ¿Por qué tenemos que proteger el cielo? Hablaré del sistema de certificación internacional, hablaremos de lo que es el astroturismo y cómo está emergiendo a nivel mundial. Y dentro de lo que es el astroturismo nos encontramos con uno de los eventos
más singulares, más especiales, y veremos por qué, con el que nos podemos encontrar, lo inusual, que es que se dé en un punto determinado del planeta, y son los eclipses de sol, que va a permitirnos y va a ser un catalizador para volver a mirar al cielo. Yo quiero empezar con estas imágenes. Estamos acostumbrados a hablar de la contaminación, por ejemplo, de los mares por los plásticos y los microplásticos, y de la contaminación hídrica, la de los suelos, por desechos, por basura. Otra imagen a la que también estamos habituados es a la contaminación atmosférica por las industrias y por el uso también doméstico. Otra de las contaminaciones, la del suelo. Aquí tenemos también cómo estamos perdiendo parte de nuestro paisaje, de nuestro territorio. La contaminación acústica también es otra contaminación existente, la de las grandes ciudades, o también la paisajística y acústica. Entonces siempre pido, cuando vemos esto, que hagamos 3 segundos de silencio y de oscuridad. Y que recordemos la primera vez que observamos un cielo estrellado. Estamos en Galicia, es probable que aquí lo hayan contemplado, lo recuerden de su infancia, lo recuerden del pueblo. Pues estamos perdiendo también este recurso. Un recurso con profundas connotaciones estéticas, paisajísticas y culturales. Un cielo que ha sido la brújula de nuestros navegantes, que ha sido el calendario para la agricultura y la ganadería. Y esa pérdida por la creciente contaminación lumínica es la que está haciendo que perdamos este recurso. Y yo voy a intentar en esta conferencia explicarles por qué es importante cuidar el cielo, no solo para nosotros los científicos, sino para la conservación misma del planeta. Y es por eso que el hombre, desde que es hombre, mira al cielo. En el cielo ha intentado encontrar las claves para dominar la naturaleza. Él, como decía, se ha fijado en ese cielo, fue el que guió a nuestros navegantes, y es también lo que se usaba cuando no existían relojes para saber en qué momento, en qué estación estaban, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recolectar. Pero también es muy importante que en este cielo está el pasado nuestro, el origen de la Tierra, del sistema solar, nuestro presente y nuestro futuro. Sabemos que cuando el Sol, dentro de 4.500 millones de años, va a terminar como una gigante roja y al final va a, diríamos que a englobar a todo el sistema solar, terminaremos siendo parte de otra estrella y de ahí se formará parte de una nebulosa planetaria maravillosa. Y eso quiere decir que hemos ido al origen polvo de estrellas y seguiremos siendo polvo de estrellas en el futuro. ¿Por qué somos polvo de estrellas? Porque todo de lo que estamos constituidos, todos los elementos naturales, desde el oxígeno, el nitrógeno, el oro, si tienen alguna medallita de plata, de oro, todos esos elementos no se han sintetizado en la Tierra, se han sintetizado en alguna estrella de baja masa, de masa intermedia, supermasiva. Son las estrellas las únicas capaces, los únicos laboratorios capaces de producir fusión nuclear y poder sintetizar nuevos átomos. No vamos a hablar del origen del universo ni cómo se forman las estrellas, pero créanme que estamos hechos, todo nuestro material procede de una supernova o de una Wolf-Rayet, una estrella que hace 8.000 millones de años sopló vientos intensos en una nube de gas a partir de la cual se formó nuestro Sol y nuestro sistema solar, enriqueciéndola con una serie de elementos que llamamos metales que forman nuestro sistema solar. Pero yo a veces, como también buscamos esas explicaciones para decir por qué sirve la astronomía, porque esta es una pregunta que también me hacen, ¿para qué sirve la astrofísica? Yo también explico, seguro que todos nosotros usamos alguna vez, y ahora más, el GPS, Internet, o por ejemplo, también lo que llamaríamos el TAC computarizado, medicina, los termómetros digitales, los neumáticos de alta resistencia, los sensores de automoción, o incluso en la vida cotidiana, placa vitrocerámica, que pedíamos, realmente fue un invento o una necesidad de los astrofísicos, que teníamos que hacer telescopios con cristales que no sufrieran grandes dilataciones con grandes cantidades de luz que reciben. Y de aquí sale un nuevo elemento que se llama Cerodur, que es de lo que está constituido ahora las placas vitrocerámicas o la viscoelástica de los sofás y de los sillones o de los colchones para amortiguar los golpes de los astronautas en las misiones espaciales. O lo mismo también las cámaras infrarrojas, y en algo somos especialistas los astrofísicos en infrarrojo y también en criogenia. Por tanto, también trabajamos de la mano de
de medicina, es multidisciplinar. Todo el desarrollo también, desde que miramos al cielo, al final estamos generando una tecnología que se puede utilizar en la vida cotidiana. Por tanto, a veces digo, no solo consumimos fondos públicos, sino que también a veces generamos una serie de elementos que luego son útiles para la vida nuestra. Pero yo voy a hablar ahora de Starlight y del origen. Dicho esto, voy a empezar con una historia muy brevemente, y es que después de Galileo, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, fue realmente Lippershey, un holandés, el primero en, combinando lentes, producir aumentos de objetos que estaban lejanos o hacer visibles objetos que parecían invisibles. Lippershey es al que se le atribuye el primer telescopio. Sin embargo, Galileo, que era muy listo, se enteró de aquella noticia y creó uno mejor. Después de Galileo, estoy hablando después ya en el siglo XVII, los primeros telescopios empezaron a instalarse en las colinas de las ciudades. Es verdad que no había contaminación lumínica y en las afueras de las ciudades eran sitios maravillosos para contemplar el cielo. Por ejemplo, el Real Observatorio de París, estamos hablando del siglo X, finales del siglo XVII, o el mismo Real Observatorio de Madrid, que se encuentra ahora inmerso en el Retiro. Obviamente ahora no es un lugar para observación astronómica, es un observatorio histórico. Pero muchos de estos observatorios, por ejemplo el del Cabo en Sudáfrica, todos estos observatorios tienen una peculiaridad. Se construyeron en los siglos XVII y XVIII y se construyeron a nivel de mar. Pero de repente un señor que creo que todos conocemos, el señor Newton de la Manzanita, sugiere en un tratado que hizo de óptica en 1730 que los telescopios no deberían estar en la cumbre de las montañas. A nivel de mar, sino en las cumbres de las montañas, porque ahí la atmósfera es más serena, más estable, más transparente, mejor para las imágenes astronómicas. Imagínense una estrellita, cuando ustedes miren, es como una moneda en un calderito de agua. Si cogemos una moneda de €1, la ponemos en un caldero de agua y el agua está limpia, está tranquila, está serena, y miramos la moneda en el fondo del calderito, la moneda se ve circular. Pero ahora pongamos el agua a hervir, y el agua cuando está en ebullición, miramos la moneda aparece emborronada. Pues esa agua en ebullición es equivalente a la atmósfera en turbulencia. La atmósfera es dinámica y la luz que debería viajar en línea recta va haciendo una serie de desviaciones, produciendo que la imagen, en vez de ser un punto, la imagen de una estrella sea un borrón. Y él decía, Newton, seguro que en las cumbres, encima de las montañas, yo intuyo que la atmósfera es mejor para las imágenes astronómicas. Pues hay un señor, otro lord, que es el señor P.H. Smith, un astrónomo de Real Escocia, que decide venir a Canarias a comprobar, como sabe que hay una montaña, un pico Teide, muy importante, del cual todavía no se tenía medida exacta de su altura, pero era una época en que muchos comerciantes venían a Canarias atraídos por la benignidad del clima y para también hacer negocios con la cochinilla y otros asuntos también en Canarias. Pues hubo muchas expediciones científicas, legendarias, muy importantes, y entre ellas, hace 2 siglos, este señor vino a corroborar, convenció a su esposa, Jessie Duncan, que además auspició parte de esa expedición, la convenció para pasar la luna de miel en el Puerto de la Cruz, en el Hotel Marquesa, solo que ahí estuvo dos días y 100 días y 100 noches en el Monte Teide. Y en esas 100 noches él comprobó que efectivamente las imágenes que aquí observo jamás las he visto en Edimburgo. Esto realmente fue el responsable de que luego hubo una serie de expediciones posteriores que demostraron que Canarias era un lugar excepcional para la astronomía. Los vientos alisios que nos bañan, la corriente marina fría, hace que entre 1.000 y 1.500 metros se forma lo que llamamos una capa de inversión térmica, que es donde se forma el mar de nubes. Lo importante de esa capa es que separa una capa más turbulenta, baja, la capa marítima, y una capa más serena por encima de los 1.000, 1.500 metros. Hay 2 observatorios en las cumbres de Canarias a 2.400 metros, muy por encima de ese nivel del mar de nubes. Por tanto, diríamos que hay una serie de ventajas que nos hace a Canarias excepcionales. A principios del siglo pasado hubo varias parones a nivel científico, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Perdón que a veces creo que puede ser mi conector el que hace que a veces parpadee. Si les molesta mucho me lo dicen y buscamos solución. Pues hubo varias paradas, hasta un eclipse total de sol en el año 59, que atrajo de nuevo al profesor Francisco Sánchez, que fue nuestro fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, y a Romañá, Torroja, algunos jesuitas, y empezaron los primeros sondeos en las cumbres de Canarias. Hoy por hoy tenemos en las cumbres de Tenerife, en Izaña, el primer observatorio de alta montaña del mundo, gracias a esa expedición de P.H. Smith. Es un observatorio que tiene sobre todo una gran componente de telescopios solares, y el observatorio del Roque de los Muchachos en la cumbre de la caldera de Taburiente del Parque Nacional en la isla de La Palma.
Realmente se considera, son los mejores observatorios del norte europeo y están entre los 3 lugares mejores del mundo para la observación astronómica. Y albergando hoy por hoy el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, que es de 10,4 metros, el Gran Telescopio de Canarias, que aquí lo ven con ese precioso mar de nubes. Pero lo que yo les quería decir es que todas esas bondades que tiene Canarias, de nada nos sirve si con la creciente contaminación lumínica, que se define por primera vez en el año 2007 por una ley que era de calidad de aire y se define como la dispersión de la luz artificial en la noche en las moléculas y aerosoles que hay en el aire. El aire tiene moléculas, tiene aerosoles y cuando llega la luz artificial de la noche, de las farolas, se dispersa como si fueran espejitos y magnifica el efecto de luz. Por eso se forma esta especie de hongo, de champiñón de luz que pueden ver que borra todas las estrellas que hay en el horizonte y podría llegar a borrar las estrellas que hay en la parte superior. Eso es lo que llamamos contaminación lumínica. La luz mal dirigida. No decimos apagar las luces porque ya sabemos que la electricidad tiene grandes beneficios, pero hay que iluminar lo que hay que iluminar, dónde y cómo hay que iluminar. Otros conceptos añadidos en la contaminación lumínica es el deslumbramiento, esa luz que te ciega y que no redunda en seguridad, y a mí también me parece muy acertado que también se incluya el exceso o el derroche. ¿A qué no concebimos regar una maceta y echar el agua fuera del tiesto? O un jardín y regar hacia la calle. Pues lo mismo son los fotones. La luz son fotones. Hay que regar, como dice nuestro amigo José Antonio, Diputación de Soria, hay que regar los fotones donde hay que regarlos, en la zona que tú tienes que iluminar. Haciendo esto podemos ahorrar hasta un 80% de energía y no contaminar los cielos. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que el 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados lumínicamente. El 23% de la superficie del planeta, entre 60 grados sur y 75 grados norte, está contaminado y creciendo en un factor del 9,6% anual. Quiere decir que 2/3 partes, ahora veremos, de los observatorios astrofísicos están viendo mermar su eficiencia, también lugares elegidos remotos por ser los mejores lugares del planeta, pero esto tiene otras consecuencias muy graves de las que yo les voy a hablar. Por tanto, Canarias tiene muy buenas condiciones naturales para la observación astronómica, pero veíamos que el creciente aumento de contaminación lumínica, siempre asociado a la densidad poblacional, porque es así, más luz, más población, más luxes, más luz. Salvo en África, que hay una gran densidad poblacional, pero el 80% de la población no tiene acceso a energía limpia ni a electricidad. De resto, hay una correlación entre densidad poblacional y contaminación lumínica. ¿Qué hicimos en Canarias? Pues fue algo pionero, crear la primera ley del cielo, una ley del cielo. Una ley que es gubernamental, pero solo se aplica en La Palma y en la mitad de Tenerife que mira La Palma. Yo he intentado en esa comisión de la que fui coordinadora meterlo para toda Canarias, está en un anteproyecto de ley, pero todavía no ha cuajado. Sin embargo, se ha replicado en comunidades autónomas españolas, en Baleares, en Andalucía, en Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, y en países como en Chile, en Hawái, en República Checa, Italia, ya tienen leyes para proteger ese cielo. Pero esas leyes no siempre se cumplen. Todos sabemos que, bueno, ocurre habitualmente que existen normas para hacer bien las cosas, pero si no hay conciencia y sensibilidad, no se cumple. Y eso fue lo que motivó al Instituto de Astrofísica de Canarias a organizar la primera conferencia internacional Starlight, a la cual invitan a más de 100 instituciones. Fue una cumbre mundial en la pequeñita isla de La Palma, a la que invitan a entidades como UNESCO, Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, o incluso muchas comisiones de Naciones Unidas, academias, universidades, más de 100 países. Más de 30 países se dan cita en la isla de La Palma para redactar y firmar el primer y más bello manifiesto jamás escrito en defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas. Por primera vez aquí se reconoce, y todas estas entidades reconocen que el cielo es un derecho inalienable de la humanidad. No es un lujo, no es un privilegio, es un derecho equiparable a cualquier derecho social o medioambiental por la repercusión que tiene en la biodiversidad y el progreso de los pueblos. Y les voy a contar por qué hay que cuidar el cielo, cuáles son los grandes damnificados. En primer lugar, la astronomía de base. La astronomía en suelo, todo lo que sabemos de la astrofísica, la formación de las estrellas, el sistema planetario, lo que sabemos de la evolución de galaxias, lo que sabemos de nuestro origen, que es importante para conocer nuestro futuro, se ha hecho con
investigación en suelo, con los telescopios en suelo. Hay gente que nos dice, váyanse al espacio, que ahí no hay contaminación lumínica, pero es que yo no puedo poner telescopios de 20 metros en el espacio. Y además, esos telescopios se tienen que calibrar con telescopios en suelo. Y por otra parte, son casi 50 ya telescopios de más de 3 metros, que son grandes inversiones que no podemos desdeñar ni podemos desperdiciar. Por otra parte, también el patrimonio cultural asociado al cielo nocturno. En toda la cultura megalítica se ha construido mirando, pues, dirigidas esos monumentos, incluso funerarios, dirigidos a determinadas orientaciones, estrellas, Sirio, Canopus, o incluso a los solsticios y los equinoccios. Realmente eran su calendario esas piedras. Pero también aquí he querido poner el Malmugarén de Risco Caído, en Montañas Sagradas, en Gran Canaria, un lugar también destino turístico de Starlight, que es uno de los calendarios lunisolares más importantes que existe en el planeta. O toda la instrumentación antigua, todo, incluso las ciudades patrimonio mundial. Una vez recuerdo una reunión que decía, estas ciudades se han construido con un cielo natural. O sea, el color nocturno de esta ciudad se hizo con un cielo estrellado. Entonces, tenemos que, es parte de ese monumento, es parte de nuestro legado el cielo. Y no hay que disociarlo de la tierra, somos parte de este cielo y es parte nuestra. Por otra parte, por la biodiversidad. ¿Saben? Yo a veces pregunto, ¿quiénes salen de noche? Bueno, muchos levantan la mano, sobre todo los más jóvenes, digo, no, pero me refiero porque tienes que vivir de noche. Pues el 65% de animalitos. Y ellos salen de noche porque tienen ciclos de día y de noche y por la noche tienen una serie de factores biológicos que les regulan su vida. Desde los leopardos a los murciélagos, anfibios, tortugas, aves, necesitan la oscuridad. La contaminación lumínica está alterando hábitats de especies de ecosistemas. Yo siempre utilizo la luciérnaga porque me encanta que ella tan presumida se vuelve luminiscente para que el macho la vea y la pare. Si hay contaminación lumínica, pues el macho no la ve y por tanto no se reproduce. También hay estudios que dicen que el pobre macho confunde a la hembra con ese champiñón de luz grande que ve en las ciudades y no sabe por dónde abordarla, que también puede ser un problema psicológico para el macho luciérnago. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que estamos alterando un insecto y con la misma podemos alterar a muchas especies. Y entre esas especies, ojo, los humanos. Desde ya el 2012, ya la Sociedad Americana y la OMS advierten de los graves problemas que puede acarrear la contaminación lumínica. Nosotros sabemos que viajamos hasta 1 hora, yo tengo un jet lag de 1 hora, pero bueno, es indiferente, pero seguro que se nota. Cuando nos cambian la hora lo sentimos, cuando viajamos a otro continente lo sentimos. Pues el alterar, nosotros somos seres de un planeta con día y noche. No sé si se dan cuenta que cuando llega la noche, naturalmente nos vamos a dormir. Y si no dormimos, ¿qué pasa? Nos morimos, hay que dormir. Si a lo mejor hubiéramos nacido en un sistema con 2 estrellas, a Júpiter le faltó un poco de masa para hacer otra estrella, pues esto sería otro cantar. Pero tal y como está diseñado nuestra vida, si cogiéramos la vida del ser de 150.000 años de la historia de la humanidad, la concentráramos en 24 horas, no llevamos ni 1 minuto con luz eléctrica. Es decir, realmente desde el siglo pasado. Y no nos hemos adaptado. Nuestros ciclos biológicos y naturales dependen del día y de noche. La fuerza muscular aumenta durante el día, la presión arterial, el cortisol, la melatonina se produce de noche, porque si llega luz, al hipotálamo hay una glándula, se llama glándula pineal, y si llega luz le dice, no es de día, no segregues melatonina. Entonces, necesitamos la oscuridad absoluta y natural para segregar melatonina. Y si no segregamos melatonina, ¿qué puede pasar? Pues tan fácil como es el camión de la basura. En nuestro metabolismo limpia y desecha todos los restos la melatonina, pero también es responsable de mucho equilibrio mental. Por tanto, podemos ir a la farmacia, comprarle pastillas, pero es peligroso y deberíamos sintetizarlo de forma natural. Y como eso hay enfermedades como obesidad, diabetes, colesterol y otras más graves como cancerígenas, sobre todo próstata y mama, y cardiovasculares debidas al exceso a la ruptura de los ciclos circadianos, cerca de 24 horas, circadiano. Y ese premio Nobel de Medicina, me preguntaba Francisco esta tarde, ¿ya hay pruebas y evidencia? Digo, sí, ya hay más de 10, 15 años, yo les estoy hablando desde la base científica, no les estoy hablando de lucubrar. Al principio, cuando nació Starlight, teníamos pocos datos, pero sabíamos que esto iba a salir. Y ahora hay muchos estudios, muchísimos estudios, incluso premio Nobel de Medicina por estos estudios de los ciclos circadianos. Pero también algo que me costó mucho defender, y en esa comisión también, cuando yo hablo, decía la gente, ¿qué tiene que ver la contaminación lumínica y la atmosférica y el cambio climático? Pues mire, dos razonamientos muy sencillos. Uno, si altera hábitat, especies y ecosistemas, ya está directa e indirectamente alterando el clima.
Y en segundo lugar, la sobreiluminación, si yo la calculo, por ejemplo, hoy por hoy el 18-19% del consumo de electricidad global se va al alumbrado exterior. Va a crecer hasta un 27% en 2040. Eso, si yo cojo teravatios por hora de consumo y calculo las emisiones de CO2 por teravatio hora, me sale 1.500 millones de toneladas de CO2. Si eso no contribuye al cambio climático, ustedes díganme qué es lo que contribuye. Por tanto, el exceso también contribuye al cambio climático. Y la otra cara de la moneda es que hay 750 millones de personas que no tienen acceso a electricidad y más de 2.000 millones que no tienen acceso ni siquiera a energías limpias. Dicho todo esto, la Declaración de La Palma pone en valor todos estos aspectos, pero uno de los más genuinos, que lo hablábamos hoy en el almuerzo, fue el decir, mire, nosotros los astrofísicos solos no había quien nos hiciera caso. Si hacemos una manifestación no somos ni 50, por tanto, nadie nos escuchaba. Y cuando decíamos que había que proteger el cielo, pues tampoco nos hacían mucho caso, pero se nos ocurrió una idea genuina. A Francisco Sánchez, a nuestro fundador, fue en esta declaración, en el artículo 9, dice que los espacios rurales, a veces más empobrecidos económicamente, a veces en riesgo dramático de despoblación, son los que tienen mejores cielos. ¿Por qué no utilizar ese cielo como un recurso en turismo? Es decir, generar nuevas experiencias y productos basados en la observación del firmamento y fenómenos de la noche. Y eso fue lo que abrió el campo a decir, oye, el astroturismo es una nueva modalidad de turismo sostenible, responsable, nos ayuda a preservar los espacios naturales, a la vez que cuidamos los espacios naturales, cuidamos su biodiversidad, su cultura, y cuidamos también nuestra etnografía, nuestras tradiciones, nuestras leyendas, nuestras cabañuelas asociadas al cielo. Nace así por primera vez el concepto de turismo astronómico o bien astroturismo. Por tanto, los pilares de la Declaración Starlight son, por un lado, pilares científicos y ambientales, biodiversidad, clima, salud, paisaje, y otros que tienen que ver con el impacto directo socioeconómico, como el ahorro energético, por tanto económico, y el astroturismo como un desarrollo económico local. Por tanto, nace la Fundación Starlight, somos una entidad sin ánimo de lucro, que nacemos del Instituto de Astrofísica de Canarias y una consultora que nos da la parte privada, se llama Corporación 5, y nos dedicamos a la protección del cielo, a difundir la astronomía y a hacerlo a través del astroturismo. ¿Cómo se define el astroturismo? Esta definición es lo más reciente que podemos ponerle. De hecho, fue de una publicación de este año presentada con Naciones Unidas Turismo. Hemos hecho una publicación sobre una guía para el desarrollo del astroturismo y es una modalidad que consiste en observar el cielo nocturno y diurno, no olvidemos que el sol también es una estrella, con la divulgación educativa, la investigación científica y otras actividades de ocio dedicadas, vinculadas a la astronomía. No hemos incluido el turismo espacial, lo que son vuelos estratosféricos, suborbitales, ni siquiera tenemos muy claro que sea eso muy sostenible. Bien, ¿dónde hacer astroturismo? Pues no vale solo un sitio oscuro, tiene que existir una serie de recursos naturales, culturales, también asociados al cielo, que tengamos que proteger. Tiene que ser un sitio visitable, accesible y seguro. Tiene que haber una gobernanza en la gestión del conocimiento, una gobernanza en el alumbrado. Si requieren muchas cosas. Y por ello se creó un sistema de certificación internacional que avala los lugares del planeta con buen cielo. Están las reservas que se crean en UNESCO en París. Son lugares que pueden ser lugares salvajes, lugares que a lo mejor tienes que llegar solo a pie o en bici o en mula, pero que son lugares con un cielo casi intacto. Y posteriormente se crea el concepto de destino turístico Starlight, que ya la palabra lo dice todo. Ya ese lugar a lo mejor no tiene matrícula de honor en calidad de cielo, pero son buenos cielos y son lugares visitables donde hay infraestructura y servicios para el astroturismo. No voy a entrar en esto, pero son los parámetros que hay que medir para decir que es calidad de cielo, pero voy a pasar a otras modalidades que hemos creado para incentivar la iniciativa privada. Tenemos, por ejemplo, casas rurales, glamping, hoteles. El primero está en Canadá, en Nova Scotia, que es este que ven en la foto. Tenemos monumentos culturales, tenemos modalidades deportivas como el trail Reventón El Paso en la isla de La Palma o la carrera bajo la luna llena. Es decir, podemos acreditar empresas, actividades náuticas, bodegas, son aquellas entidades e instituciones que se comprometen en la preservación del cielo, que se adhieren a la Declaración de La Palma y que fomentan la divulgación de la astronomía. También hacemos una formación. Este es un sector en auge, necesitamos profesionalizar el sector y hacemos formación de guías para el guiado en el cielo. Hacemos formación para técnicos de alumbrado, formación para emprendedores y empresarios que quieran crear experiencias. Y bueno, al final hemos hecho, ahora les hablaré un poco de números, esto es en Galicia, por ejemplo. Galicia es uno de esos territorios que más
está emergiendo en astroturismo, la Galicia rural, tiene otra oportunidad con el astroturismo muy importante. De hecho, hay 9 destinos turísticos Starlight en Galicia. El primero fue Trevinca, el municipio de Trevinca, donde hay ahora un observatorio de divulgación de astronomía de primer nivel, le siguió las Islas Atlánticas, y lo más reciente este año ha sido los cielos de Fornelos de Monte y Oya. Quien conozca esta zona sabe que son zonas con unos cielos extraordinario. También tenemos alojamientos, tenemos parajes y tenemos empresas, Starlight sobre todo, son náuticas. Son empresas también que hacen charter y navegación en el mar, que basta que te alejes unas millas, tienes un cielo maravilloso. En Galicia tenemos 4.600 kilómetros cuadrados certificados, total de 35 adhesiones, y además hemos hecho 3 cursos de guías de monitores Starlight con más de 87 monitores en Galicia. A nivel global, mundial, tenemos una superficie certificada de 168.000 kilómetros cuadrados certificados, más de 300 acreditaciones en más de 20 países y más de 62 cursos de formación. Con todo ello, decir, como para los que son aquí economistas y a lo mejor miran mal esta parte, que un estudio ROI que hicimos de impacto socioeconómico revela que un euro invertido, esto se hizo en Canarias, el estudio, en astroturismo se multiplica por 3, de forma que resulta rentable. Ya veremos algunos de los beneficios. Tenemos ahora certificaciones abiertas. La más reciente, bueno, la que saldrá en breve será el Geoparque de Granada, pero tenemos también algunos proyectos preciosos en muchos países, no solo en América, donde más hemos crecido, sino también en Asia o en Oriente Medio, que son territorios que van viendo la oportunidad que ofrece un recurso gratuito, basta incluso ahorras dinero, energía, cuidándolo, y que supone un gran potencial para el desarrollo sostenible. También decir que existe una organización que se llama la Unión de Conservación de Naturaleza, que asesora a UNESCO en materia de conservación, que tiene ya una subcomisión para proteger el cielo. Y ahí estamos los lugares certificados Starlight como entidad pionera en el reconocimiento internacional del cielo nocturno como un recurso no solo científico, sino cultural, medioambiental, para la biodiversidad, para la salud y para el turismo. Recursos. Cuando hablamos de astroturismo, yo siempre digo, ¿por qué venimos aquí a las Islas Atlánticas o no me voy al Montsec o me voy a La Palma o por qué no me voy a Chile? Y es que cada territorio tiene sus recursos, su etnografía, su cultura. Y lo que tenemos que hacer es productos específicos ligados con los recursos naturales y culturales del territorio. Por ejemplo, en Menorca se hacen cabalgatas nocturnas, donde hay mucha tradición ecuestre. O, por ejemplo, se hace en Monfragüe pues, rutas arqueológicas con el cielo nocturno. O hacemos catas de vino, catas de aceite o catas de gofio en Canarias con estrellas. Al final todas las excusas valen porque al final lo que queremos es explicar las cosmogonías, las historias del cielo y unirlas a los recursos del territorio. Decir que aquí, en Galicia, he intentado hacer una compilación, sé que hay mucho texto, pero ustedes, mejor que yo, conocen que ustedes tienen muchísimos recursos naturales, parques nacionales, parques naturales, lugares geoparques, y también tienen numerosos recursos culturales, no hay más que hablar del Camino de Santiago, así como muchos monumentos, la muralla romana en Lugo, monasterios en la Ribera Sacra, patrimonio jacobeo, tradiciones gallegas, y tienen también muchos recursos científicos, centros de investigación de primer nivel, centros incluso observatorios que ayudan y apoyan esta materia. Y diríamos que es este ecosistema el que puede hacer que el astroturismo sea realmente una opción muy válida para complementar la oferta que ya existe en la Galicia rural. Decirles que las tendencias del turismo a nivel mundial, perdón porque se está parando, yo creo que es mi conector, les molesta mucho, un poquillo, ¿no? Yo la verdad que no sé, debe ser mi conector que está produciendo algún tipo de interferencia. Pero decir que normalmente, sobre todo después del COVID, ha habido una tendencia a buscar ese turismo regenerativo, ese turismo de antiestrés, esa búsqueda del silencio, de la tranquilidad, de espacios auténticos, no masificados. Pues realmente todas estas tendencias también las podemos encontrar en el astroturismo. La gente busca experiencias inmersivas, personalizadas, rutas guiadas, quieren ser protagonistas, no solo contemplar. Por tanto, tenemos que hacer muchas experiencias que tengan que ver con la nueva demanda. Cada vez también hay un creciente interés de viajeros interesados en participar en actividades de ciencia ciudadana, asistir a eventos astronómicos como el eclipse, como las auroras, como las lluvias de estrellas, y tenemos que aprovechar esa oportunidad.
Decir que, según los últimos datos, TripAdvisor, que sabe que tiene a nivel global una gran base de datos, han dicho que desde el 2022 al 2025 el astroturismo ha crecido más de un 320%. Y según Booking.com, que es una plataforma mundial de reservas, también advierte que el 58% de sus viajeros desearían hacer actividades de astroturismo. Por lo tanto, estamos en buen estado de salud que tenemos que aprovechar. Decirles que, ¿quiénes son los astroturistas? Pues en general es un perfil, que es ahora lo veremos, están los entusiastas, es decir, lo que llamamos los frikis por la astronomía, estos que te van a pedir el hotel con el balcón orientado a la puesta de sol para sacar la foto, pero muchos son curiosos, familias, solitarios, parejas, que muchas veces encuentran la experiencia en el destino. Hay gente que sí que viene, por ejemplo, a La Palma o a Chile, a lugares con muy buen cielo, ya van a ver el cielo, ya van a ver los observatorios y van expresamente a ver ese cielo. Pero si no, en otros muchos lugares te lo encuentras allí. Normalmente tienen un nivel cultural y económico medio alto, el perfil es de una alta sensibilidad medioambiental y normalmente viene de turismo activo, turismo rural o ecoturismo. Así que aquí nos encontramos en esta amalgama de cuál es el perfil del astroturista. Por tanto, no es cantidad lo que hacemos, sino calidad. Y beneficios importantes. ¿Qué se consigue? El 90% o más quiere hacer actividades de noche. Por tanto, se quedan a dormir, porque ya te da un poquito de pereza coger el coche y marcharte a las 11 de la noche a casa y te quedas a dormir. Entonces, estamos consiguiendo aumentar la pernoctación, desestacionalizar el destino, porque el cielo está todo el año y cada año tienes constelaciones distintas que contar, y además también está consiguiendo, por lo tanto, crear emprendimiento de calidad. Yo también a veces, y no es que presuma, pero me gusta decir, en la realidad de las mujeres en ciencia, es que somos muy pocas en ciencia. En astrofísica apenas un 20, 30% y en algunos países mucho menos. Mujeres astrónomas amateur, aficionadas, menos de un 5%. Porque a ver, ¿quién es la guapa que coge el telescopio a las 12 de la noche y se va al monte sola, a Cura, a sacar fotos? Hay connotaciones culturales, sociales, que impiden que muchas mujeres tengan ese coraje y hagan esto no de forma profesional. Pero, sin embargo, en astroturismo estamos consiguiendo que muchas mujeres rurales, sobre todo que vengan de turismo y de educación, vean en el astroturismo una forma de diversificar su oferta. Y les aseguro que entre el 47 y 55% son mujeres. Voy aquí terminando las partes del astroturismo. Como dije, las claves del astroturismo es la singularización de la oferta, bueno, vamos aguantando, no se puede hacer nada. También la diferenciación del relato en cada territorio y, sobre todo, para nosotros es fundamental lo transversal que es. La clave del éxito es gestionarla articularmente, combinando administraciones públicas con instituciones científicas, comunidades locales y el sector empresarial. Dicho esto, pues solo quería mencionar algunos hitos. El astroturismo también nos hemos visto favorecidos porque dentro de los planes de sostenibilidad turística en destino, el Ministerio de Turismo engloba los destinos turísticos de Starlight entre las certificaciones que suma puntos para conseguir dinero. Y eso, quieras o no, es una ayudita para que la gente quiera tener la certificación. Tenemos también, con fondos del Ministerio, hemos hecho la primera aplicación Starlight, que si se la descargan pueden viajar por todo el mundo buscando experiencias a su nivel, a su medida. Pueden encontrar los lugares certificados, los alojamientos tipo monasterios, abadías, glamping, hoteles con encanto, en fin, un sinfín de actividades novedosas, diferentes, que puedan ustedes disfrutar a lo largo del mundo. Hemos hecho algunas experiencias muy singulares, por ejemplo, hicimos el primer curso para chefs de paradores nacionales de G-Astronomía, que es un término acuñado que es creación de platos, productos con productos locales de metro cero inspirados en astronomía. Esto, por ejemplo, el cinturón de asteroides, son albondiguillas de Cherne puestos en un tuétano, o nebulosas planetarias, o hablamos del sistema solar. Al final es la creatividad, la innovación y crear experiencias que sean singulares. Bueno, voy a ir un poquito rápido. También la inclusividad para nosotros es muy importante. Piensen que el cielo no se puede tocar, no se puede oler, no se puede saborear, no se puede escuchar, solamente se puede ver. Entonces tenemos que llegar a las personas invidentes. Por eso también hacemos algunas experiencias con 3D, con fichas, con piezas, con sonificaciones, que ayuda a aquellas personas con dificultades visuales poder también acercarles el cielo. Voy a ir terminando con dos hitos. Uno, como importante, que creamos en 2019 un grupo de turismo científico dentro de la Organización Mundial de Turismo. Tiene dos departamentos, uno miembros afiliados y otro los Estados miembros. Dentro de miembros afiliados somos como 500
instituciones, universidades, fundaciones, ONG, que trabajamos en turismo y hacemos red. Y dentro de esa red de más de 500 hay 8 grupos de trabajo y uno de ellos es gastroturismo. Fíjense, somos pequeñitos, pero tenemos un peso importante dentro de Naciones Unidas. Hemos creado y presentado, que este ha sido un gran hito, este año en Fitur presentamos la primera guía para el desarrollo de gastroturismo. Esto es muy importante porque está en la librería electrónica de países miembros y les decimos a los países, por primera vez en la vida, cómo tienen que cuidar los cielos si quieren realmente aprovechar ese recurso. Pues bueno, que hay que innovar, hay que proteger el cielo, hay que reusar infraestructuras, hay que formar, hay que hacer sinergias público-privadas y proteger el cielo nocturno. Bueno, hay otras amenazas y voy concluyendo aquí para entrar en el eclipse, diciendo que a la contaminación lumínica, que era lo que nos preocupaba hasta ahora a los astrónomos, pues en los últimos años se nos han metido otras amenazas más y nos hemos encontrado encima de las cabezas otras amenazas. Esas amenazas son, no sé si han oído hablar de los Starlink, de esas megas constelaciones, de satélites. Pues bien, estamos llenando el espacio de satélites pequeñitos con fines que no son todos fines sociales, ni culturales, ni altruistas. Hay algunos telescopios de satélites de observación terrestre que son de necesidad para la protección del planeta, pero estas megas constelaciones pues tienen muchos fines industriales. En total hay como 7.000 por encima pululando. Cualquiera puede, no hay una ley, es el lejano oeste. Tú coges y quieres y lanzas una lavadora al espacio y la lanzas al espacio y ahí se queda y esa órbita además es tuya. Pues pónganlo eso a nivel de grandes operadores. Entonces, ¿qué pasa con esos megaconstelaciones? Que funcionan por Internet. Desde el momento que dejan de funcionar, ahí se quedan, engrosando el listado de casi 1 millón de piezas de basura espacial. ¿En qué afectan? En visión, sacamos una imagen del cielo y tenemos un montón de trazas de megaconstelaciones. En brillo, en fin, la comunidad astrofísica se ha unido para trabajar con Naciones Unidas, nos los pidió Naciones Unidas, tiene una oficina de asuntos exteriores, que cuando hablamos de asuntos exteriores en Naciones Unidas es del espacio, para que determinemos cómo hay que regular esto, porque de verdad que se nos ha ido de las manos. Pero además de la basura espacial, tenemos radiofrecuencia y otras muchas amenazas, con lo cual los astrofísicos lo estamos teniendo bastante crudo. El astroturismo es una oportunidad para volver a mirar hacia arriba, despertar conciencia y decirle a la sociedad que el cielo no es solo para los astrónomos, el cielo es para todos y es un derecho de la humanidad, como se recoge en la Declaración de La Palma. Bueno, esto es un artículo que publiqué en Science, que ahí también lo tiene. Y como otro reto, otro hito, es que fíjense, saben que hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, determinado en el año 2015. Si se fijan, no hay nada sobre el cielo. Habla de ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, del clima, de la biodiversidad, habla de las ciudades inteligentes, sostenibles, habla de la cultura, no hay ninguno sobre el cielo. Y eso fue lo que nos llevó, y sin embargo el cielo está vinculado a todo. He puesto aquí algunos de los objetivos, pero les aseguro que he cogido en algunos colegios de primaria con niños y niñas de 5 años, les he puesto todos los objetivos y les he preguntado, ¿cuál de ellos se relaciona con el cielo? Me han sacado todos. Todos tienen algo que ver con el cielo. Por tanto, y sin embargo no está. Lo hemos lanzado, una plataforma, perdón que he vuelto atrás, una plataforma por un nuevo objetivo de desarrollo sostenible por el cielo. Lo hemos presentado en Naciones Unidas, lo hemos presentado en el Senado de España, no sabemos qué vamos a conseguir, pero esa es nuestra lucha y yo ahora les propongo que cuando tengan acceso al ordenador se puedan sumar. Bueno, vamos al eclipse, que es la parte que les quería contar. Me quedan 10 minutitos, ¿no? O 15. Bueno, lo que tenemos es que vamos a tener un trío de eclipses en España. 3 eclipses que voy a explicar rápidamente cómo se produce un eclipse de sol. Un eclipse de sol, estos son 2 minutos, de una explicación de la Agencia Espacial Europea, que es un eclipse. Está en inglés, pero yo se los cuento. Un eclipse puede ser de 2 formas. Un eclipse de luna, lo voy a bajar un poquito para yo hablar. Un eclipse de luna es porque la Tierra se interpone entre la luna y el sol, de forma que le hace sombra a la luna. Y la luna, de ser una luna llena, de repente pasa a estar oculta. Como se pone detrás de la Tierra, muchas veces los rayos de sol se refractan y se produce ese color rojizo, porque la luz que más se dispersa es el azul y la que entra hacia la luna es roja. Por eso se llama luna de sangre o luna roja, cuando hay un eclipse de luna. Esas son las características de una luz que puede ocurrir 5 veces al año, o sea que es muy habitual. No ocurre un eclipse de luna cada mes
porque la Luna está inclinada en su órbita respecto a la Tierra y el Sol. Si no, habría un eclipse de Luna cada mes, porque da una vuelta cada 28 días. Pero no hay un eclipse cada mes precisamente porque la órbita está inclinada y va cambiando. Entonces, cuando coincide en el plano, se produce. ¿Y cuando se produce uno de Sol? Pues al revés. Cuando se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra y nos hace sombra, nos tapa el Sol. El Sol es 400 veces más grande que el diámetro que la Luna, aparentemente. Sin embargo, está 400 veces más lejos. Esto es una maravilla cósmica. Que la Luna puede tapar en un momento determinado completamente el disco. Tiene que estar en una distancia tal, si está un poquito más lejos, no lo tapa entero. Si estuviera más cerca, lo taparía más. Pero es que justo se dan esos tamaños y esas distancias que hacen que lo pueda tapar completamente y perfecto. Y así se produce un eclipse de Sol. Si lo tapa entero, es un eclipse total. Si lo tapa en parte, un eclipse parcial. Y si deja un anillo, es anular. ¿Por qué es inusual y por qué puede ser el eclipse de nuestra vida? Porque si no viajáramos y nos quedáramos aquí en Santiago, la posibilidad de un eclipse total de Sol aquí en Santiago es 1 cada 400 años. Es decir, a escala humana es un fenómeno muy inusual. Es tremendamente bello. Vemos una parte del Sol que jamás se ve a simple vista, que es la corona. Esos rayos que pintamos cuando éramos pequeños, algo parecido a eso, existe y es real. Pero además es un momento importante para nosotros para divulgar la ciencia y divulgar la astronomía. ¿Cómo se entendió a lo largo de la historia un eclipse? Pues fíjense, lo quiero repartir en 3 partes. Uno, antiguamente en la antigüedad, otro en el Renacimiento, que pasó a ser una metáfora simbólica, y otra es en tiempos actuales. En el pasado se entendía como era presagio de batalla, siempre anunciaba caos, anunciaba muerte. Ellos creían que eran dragones, que eran monstruos, demonios, que devoraban el Sol. Piensen que no entendían qué estaba pasando. De repente veían que se hacía de noche. Y en ese momento lanzaban flechas hacia el dragón para matarlo, para que no devorara el Sol. Entonces, en aquel momento, tanto en Mesopotamia, en China, en Egipto, podemos ver que siempre se habla que, por ejemplo, en Egipto, que era el dios Ra, era atacado por una serpiente. O, por ejemplo, en China era un dragón que devoraba el Sol. Por lo tanto, siempre estaba asociado a malos presagios. Al llegar el Renacimiento, todo lo contrario. Llega el Renacimiento y se entiende que la condición natural es la luz, pero el status quo es la luz. Pero ven que llega la noche y vuelve otra vez la luz. Entonces lo interpretan de forma metafórica, como un cambio espiritual, un cambio de vida, como un resurgir. Y eso inspira sobre todo a poetas, a literatos, a escritores. Y hay muchas obras desde Leonardo da Vinci, tenemos Dante, William Shakespeare, Nicolás Copérnico. Podemos tener un amplísimo repertorio de cómo cambia la ciencia, el pensamiento, la filosofía y el humanismo y cómo se entiende como un antes y un después. Pero ya tienen elementos para medir. Ya no sienten miedo y lo interpretan de una forma metafórica. ¿Y cómo lo tomamos hoy? Pues es como una fiesta. Hoy lo tomamos como algo que entendemos, que explicamos, que sabemos cómo controlarlo y que al final es algo que se recibe con júbilo, con alegría, porque es un fenómeno muy bello, muy bonito y que vivimos de forma colectiva. Pero tiene otros puntos que es lo que yo les quiero comentar. En primer lugar, algunos hitos científicos del eclipse. Pues miren, fíjense una cosa, los eclipses de Luna y Parco de Nicea ya... los griegos sabían que la Tierra era redonda. Hoy tenemos negacionistas, pero ya los griegos lo sabían desde hace 2000 años. Y además calcularon el radio de la Tierra con una precisión, el error era menor que el 1%. Y en un eclipse de Luna, miren qué listos eran muy observadores, dijeron, se puede suponer, como el sistema Tierra-Luna está muy lejos del Sol, que la sombra de la Tierra en la Luna es casi el tamaño de la Tierra, prácticamente la misma que el tamaño de la Tierra. Y vieron que en la sombra de la Tierra cabían casi 4 lunas. Si ya sabían el radio de la Tierra, ya tienen el radio de la Luna. Si caben 4 lunas en la Tierra, ya saben el tamaño de la Luna. Pues miren qué forma más sencilla. Y de esa forma también pudieron determinar la longitud el radio de la distancia Tierra-Luna. Sabiendo lo que mide la Luna, 360 grados y la Luna es medio minuto, pues sabe que cabe 720 veces y ya calcularon la distancia. Esto es uno de los hitos. Otro, verificar, fue Halley, el que descubrió el cometa Halley, que utilizando las leyes de Newton, era un forofo del señor Newton, de la teoría de gravitación de Newton, calculó y estimó cuándo iba a pasar en un momento dado, cuándo iba a ocurrir un eclipse en el Reino Unido. Y acertó, la verdad, con bastante precisión.
erró en 4 minutos y en 20 millas. Hoy sería un caos, ese error sería catastrófico. Pero en aquel momento fue un dato muy seguro. Y de hecho usó las leyes de Newton para luego calcular la llegada de un nuevo cometa que recibe su nombre, que es el cometa Halley. Pero también muy importante, hubo 3 grandes eclipses históricos en 1868, en 1919 y 1948. ¿Por qué voy a nombrar estos 3? Porque en el del 868 sirvió para descubrir el primer elemento que se descubre fuera de la Tierra. Es el helio. El helio. El helio que tiene el nombre del rey Sol, el Titán, que es el que representa nuestro Sol. Fue descubierto porque en un eclipse de Sol pudieron hacer espectroscopía y vieron una línea que jamás se había medido. Y eso fue lo que permitió descubrir el helio. O, por ejemplo, para demostrar la teoría de relatividad de Einstein. Einstein había dicho que si, por ejemplo, la gravedad la explicó como una deformación del espacio y el tiempo, como si ustedes tuvieran una malla y pusieran una masa que pesa, el espacio se deforma, la malla se deforma, y la gravedad entiende como que los objetos caen en esa malla. Pero los fotones, la luz también tiene naturaleza de masa, de materia, es una partícula, el fotón es una partícula. Y Einstein dijo, pues si el fotón es una partícula, también debe estar sometido a la gravedad. Y lo que cabe esperar que también se desvíe el haz de luz. Pues pudieron comprobar en un eclipse de Sol que efectivamente la luz se desviaba y una estrella que estaba allí aparentaba estar en otro lado. Esto solo se podía ver durante un eclipse de Sol. Con lo cual, para ver el efecto del Sol sobre las estrellas. Y esto es real. Por tanto, también la teoría de relatividad se pudo demostrar con un eclipse de Sol. Y otra parte, ¿cómo se hace? No se hace de noche del todo. No sé si alguno de ustedes ha vivido un eclipse total de Sol. ¿Alguno lo ha vivido? Bueno, pues verán que no se hace, la compañera lo ha vivido, no es del todo de noche, pero se pone como una luz metálica y realmente se oscurece bastante. Cambian las condiciones meteorológicas, que es importante vivir. Pero también empiezas a ver estrellas. De repente se hace como de noche, ves estrellas y se han descubierto algunos objetos muy débiles que no se hubieran descubierto de día, porque el Sol tiene tanta luz que esos objetos muy débiles no se hubieran descubierto. Así que también nos ha servido para descubrir muchos objetos. Y otro tema importante es que hoy hablábamos en el almuerzo, dice, ¿y qué más nos puede proporcionar un eclipse de Sol? Pues muchas cosas. Hay muchas dudas que todavía tenemos los astrónomos sobre la superficie del Sol tiene 6.000 grados, pero la corona, lo que vemos, millones. No sabemos cómo se puede transferir ese calor desde la superficie de 6.000 grados a millones de grados fuera de la superficie del Sol. Cómo se transporta la materia, cómo se producen los vientos que nos llegan a nosotros. En fin, hay numerosas incógnitas que solo se podrán explicar con un eclipse de Sol, porque los astrónomos hacemos coronografía, falsamente tapamos el disco del Sol para hacer estudios de la corona, pero siempre tapamos parte de la corona más baja. Hay una parte que solo se va a ver con un eclipse de Sol y, por tanto, créanme que es importante para los astrofísicos tomar medidas durante ese proceso. Y, por último, decir que algo importante y muy asombroso es lo que ocurre con la naturaleza. Cuando vayan e intenten ver este eclipse total de Sol, ya les digo, es una experiencia única, ya no solo es lo que ven, el eclipse en sí, sino siéntanlo. Sientan el cambio de temperatura. De repente se mete un viento que se llama viento del eclipse y es porque el aire deja de calentarse, ya no asciende, y hay un cambio de dirección del viento que se produce el llamado viento del eclipse. De repente los animalitos ves que las cigarras dejan de cantar y los grillos empiezan a cantar. Yo hace 2 años en Estados Unidos vi que había un rebaño de vacas y los contaba hoy que se fueron a dormir y volvieron otra vez. Y eran 4 minutos, pero se van y vuelven. Entonces, todo esto nos podemos fijar que son fenómenos bastante insólitos, que solo se pueden ver y apreciar en un eclipse. Decir que en España los últimos eclipses totales de Sol fueron en 1900, 1905, 1912 y el último fue en 1959 en Canarias, no en la península. Aquí en la península hace 120 años que no se ve un eclipse total de Sol. Y los próximos vamos a tener 3 eclipses, 2 totales, que son el 12 de agosto y el 2 de agosto, y uno anular el 26 de enero del 28. Y el próximo eclipse total de Sol en España va a ser en el año 2053. Yo hace menos de un mes estaba en Estonia y en Lituania dando una charla y les calculé cuándo van a tener ellos el próximo y me salió en el año 2143. Dijeron, mejor nos vamos a España. Digo, sí, mejor. Digo, pues España es el país para verlo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué España? ¿Y por qué España? Bueno, esto les quería contar el eclipse, la historia de Canarias, que ese eclipse del año 59 hizo que volviera el profesor Francisco Sánchez y eso fue la base de la inauguración del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Estos 3 eclipses ahí los ven marcados. 2026 total, 2027 por el sur de España y 2028 que va a coger todo el este peninsular hasta Cataluña y la zona de Baleares. Pues bien, estos 3 eclipses normalmente se pinta una banda, esa banda que ustedes ven ahí suele tener 250 o 300 kilómetros de diámetro. Esa banda indica dónde va a estar el eclipse total de Sol, dónde se ve total. Y a veces pintan una línea en medio que representa la zona donde más va a durar. Dentro de esa banda, tú dices, ¿y dónde voy? Dentro de la banda, ¿dónde me puedo mover? Si quieres que te dure lo máximo, te pones en la centralidad. Es la línea central, pero ahora se los voy a poner aquí mejor. Bueno, el primero va a durar 1 minuto 40 segundos y estimamos que vamos a recibir 18 millones de visitantes por 1 minuto 40 segundos. El segundo, 4 minutos 30 y el último, más de 4 minutos, va a ser uno de los anulares más largos que vamos a vivir. Pues bien, esos son los 3 eclipses que vamos a poder ver en España. Quería destacarle, el del 2026, luego lo vamos a ver mejor, nos va a coger desde Galicia, ustedes van a ser los primeros en verlo, luego va a seguir por todo lo que es Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha también, Aragón, hasta llegar a Valencia y Baleares. Aquí ven, se podría ver en Groenlandia, en esta zona inhabitada de Groenlandia y el tiempito que puede hacer en Groenlandia. Se podría ver aquí en este punto por Reykjavik en Islandia, pero las nubes te van a... Es mucho peor que, créanme, que Galicia. El único, fíjense, podríamos verlo en barco, va a haber muchos cruceros viendo el eclipse, pero también todo, media España, va a atravesar media España. Ahora veremos por qué mejor es España. Luego el eclipse del año 27 va a venir por el sur de España, va a seguir aquí hasta Egipto y seguir por Arabia Saudí. Lo van a poder ver desde Cádiz y desde la zona de Ceuta y Melilla, también se va a poder ver. Y el último anular no es tan espectacular, se va a ver en Latinoamérica, al norte de América del Sur y luego por toda esta zona de España y aquí, en el Atlántico. ¿Por qué decimos que España? Mire, he querido antes ponerles, hay una página del Instituto Geográfico Nacional y he puesto Santiago de Compostela. Ven que Santiago queda justo fuera de la banda. 99,96% no es total, por un 0,04%. No es lo mismo. No lo van a ver total. Tienen que entrar aquí para verlo total. O sea, que nada, por unos pocos kilómetros. Pero esta imagen yo creo que les muestra un poquito el mapa. Aquí pueden identificar a Lugo, a Coruña. Miren, este es el eclipse en Santiago. Realmente no va a ser total, no se va a ver la corona. Vas a ver que el sol prácticamente está todo apagado, pero no llegas a ver la corona, porque no es 100%, tiene que ser 100%. Coruña, vámonos a La Coruña. En La Coruña está dentro de la banda, de hecho sí que la totalidad es 100%, y en La Coruña vamos a tener un eclipse total de sol y vamos a ver la corona. Esto es lo que se va a ver en La Coruña. Lo que sí es importante es que el sol va a ocurrir a las 7:30, 8 de la tarde. Significa que el sol va a estar muy bajo en el horizonte. Tienen que irse a lugares de donde se vea la puesta de sol. En Coruña tiene muchos sitios y en la costa muchos sitios, pero como tengan delante un buque, un edificio, una montaña, no lo van a ver. Mucha gente va a ir a Palma de Mallorca, lo comentábamos hoy al mediodía, ¿verdad? Que decía, en Palma no se va a ver porque tienes montañas y tienes edificios. Tienes que irte a zonas donde tengas la puesta de sol, porque va a estar a 9, ustedes lo van a coger aquí, en Coruña a 12 grados, pero ya en Baleares va a estar a 9 grados. Es decir, tienes que buscar la zona de puesta de sol. ¿Por qué España? Esto es un estudio de muchos años satelitales de la nubosidad. Como pueden ver, azul es espacio despejado. Es verdad que en Galicia podemos tener riesgo de nubes, pero no cabe duda que España es el mejor lugar de toda la franja para ver el eclipse. En 2027, pues todo el sur de España bastante despejado y el norte de África, y 2028 lo vamos a tener un poquito más crudo. Esto es estadístico, ¿eh? Puedes tener un día maravilloso en Galicia y malísimo en otro lado, pero estadísticamente esos son los resultados. Otro tema importantísimo porque España. La gente viene y va no solo a ver el eclipse, se tiene que quedar a dormir, tiene que coger aviones, coger trenes, tiene que comer. Entonces, ¿qué tiene España? Pues España tiene una de las mejores excelentes de infraestructuras del mundo, tanto ferroviaria como aéreas y conexiones internacionales. Tiene una amplia oferta de alojamientos que pueden ir desde glamping a monasterios, a cabañas,
puedes tener seguridad en uno de los países más seguros de Europa. Y, por otra parte, tenemos una gastronomía y una serie de riquezas etnográficas y culturales de primera talla mundial. Pero es que además somos líderes en astroturismo, tenemos la más amplia red de lugares de astroturismo del mundo, tenemos una gran diversidad cultural y natural, muchos parques nacionales, reservas de biosfera de UNESCO, geoparques, paisajes de montañas, de islas, con lo cual tenemos una riqueza natural que también es muy atractiva. Tenemos una gran cantidad de instituciones científicas y tenemos a personal formado como nunca en ningún eclipse que jamás se haya vivido. Por tanto, si nos sale mal, con los profesionales que somos en esta materia de turismo, malo sería. Pero es verdad que hay muchos riesgos. Hablamos del 12 de agosto, riesgos de incendios, tráfico, logística. Estamos diciendo, por favor, organícenlo con tiempo, váyanse la noche antes. Si lo van a ver desde un pueblito, no esperen a última hora porque se puede armar un atasco tremendo y se van a enfadar y luego no lo van a poder ver. No tenemos miedo de los que vengan de fuera. Yo misma vengo de Canarias, yo voy a trasladarme, vengo 2 días antes y me voy el día después. Pero es normal porque vengo y cojo avión. Pero los que vienen de Francia, de Estados Unidos, de Asia, yo les aseguro, llevamos 4 años preparándolos en la Fundación Starlight. Yo hace 3 años estaba en un hotel en Molina de Aragón y ya estaban haciendo reservas. Según Airbnb, ha crecido más de un 80% las reservas de casas y hoteles rurales en la franja del eclipse. O sea que es colosal. Por lo tanto, es todo ese liderazgo turístico, astronómico, desarrollo sostenible y esa experiencia diferencial que nos da en nuestro país. Por eso podemos decir que además, otro punto importante, ustedes dirán, oye, pero ¿qué tiene que ver la contaminación lumínica? No afecta para el eclipse porque se ve de día. Tienen razón. Pero cuando llega la noche, llegan las Perseidas del 12, o sea, que nos ha venido de película. El 12 y 13 es esta lluvia de estrellas. Son como 100 meteoros por hora. Con lo cual, las Perseidas son uno de los fenómenos y eventos astronómicos más bonitos que podemos ver en el cielo y eso sí que solo se puede ver en cielos oscuros. Entonces, la España rural es la que se está viendo más beneficiada, por fin, alguna vez le tocaba, se está viendo muy beneficiada más que nadie por el eclipse, porque estamos juntando el hecho de que cuando vengas a ver el eclipse ya vienes ávido de muchas más cosas relacionadas. También la red Starlight, esos son puntos de destinos Starlight, reservas, alojamientos. Podemos ver que tenemos en la franja del eclipse más de 50 alojamientos, tenemos destinos, reservas que queremos que se beneficien. Hemos hecho cursos para alojamiento, hemos hecho concursos de fotografía de puesta de sol cada 12 de agosto hace 4 años, hemos diseñado gafas para el eclipse, hemos hecho 3 cursos de embajadores, estos son cursos de embajadores con profesionales a nivel mundial. Bueno, vamos a hacer otro este mes. Hemos hecho cursos para alojamientos, para medios de comunicación. En fin, estamos volviéndonos locos con el eclipse para que estemos bien preparados y para que sea algo que disfrutemos. También les recomendamos descargarse esta guía que la hemos preparado con Airbnb y con el Centro de Estudios de Física de Aragón, de cómo vivir un buen eclipse. Y lo que más insisto, por favor, con gafas del eclipse. No valen gafas de sol. Esto se los voy a contar ahora. No valen gafas de sol, no valen cristales ahumados, ahora les cuento por qué. También este año, por fin, el año pasado hubo algo sobre el eclipse, pero este año sí que se lo tomaron algunas comunidades muy en serio. Castilla y León fue con el eclipse, ya termino, que ya me está el compañero, y sobre todo los ingresos, que esto es un ejemplo de lo que supuso en Estados Unidos el último eclipse de sol del 24, fueron 6.000 millones de euros, mucho más que la Super Bowl. Podríamos decir que es lo que más, el mayor ingreso renta per cápita por unidad de tiempo que puede haber en el mundo. Es gracias a un eclipse. Y voy a terminar aquí porque ya me han dicho, esto es lo que quería poner, que el eclipse es uno de los eventos de mayor rentabilidad de visitantes del mundo y asegura ingresos inmediatos. Por otra parte, fideliza a personas y supone la construcción de infraestructuras que luego se van a utilizar. Importante es, sobre todo, mirarlo directamente a través de gafas, solo las homologadas, y si no lo van a mirar directamente, se pueden hacer muchos trucos, a través de hacer un agujerito en un papel, dejar pasar el sol y se ve la imagen proyectada. O bien a través de la sombra de las
¿Ves? Los árboles también pueden producir en el suelo múltiples eclipses. No miren nunca directamente y si usan binoculares o telescopios, tienen que tener filtros adecuados. No sirve radiografías como antaño, ni sirve cristales de soldadura, a no ser que sean muy específicos, ni gafas de sol, que hubo un anuncio hace poco de un crucero que ponían gafas de sol y ya se le ha dado parte, que eso no puede ser. Y decir que se ha creado una comisión interministerial del eclipse con 13 ministerios, preocupados todos por el eclipse, por seguridad, por la divulgación de la ciencia, por la educación, por la movilidad, a todos nos va a afectar, por turismo, y todos se han puesto en marcha para organizar el país, para recibir, como digo yo, a una, no diría una ola, un tsunami de viajeros que van a venir atraídos por ello. Como última diapositiva, decir que usa siempre protección adecuada, planifícalo con tiempo, busca el lugar adecuado, respeta y conserva, no dejes rastro donde vayas, no tires nada, no dejes huella y mantén y respeta a las comunidades locales, comparte y disfrute esa experiencia, ¿no? Así que yo con todo eso decir que el astroturismo está en auge, el modelo Starlight es un modelo de éxito, que el eclipse es una oportunidad para poner ese cielo en valor y, por supuesto, que lo que pretendemos, en este caso en Galicia, es que permita seguir posicionando esos espacios certificados de Starlight, que descubran nuestra naturaleza, que sigan descubriendo nuestra gastronomía, que sigan descubriendo nuestro cielo y que se fidelicen, ¿no? Y esto es todo, así que lo tengo en gallego y además lo tengo en gallego en todas las charlas que doy. Incluso las que he dado en Estonia y Lituania lo puse en gallego. Por algún motivo me lo traduce y así lo dejo. Pero lo que decimos que el astroturismo, por tanto, demuestra que cuidar el cielo es una forma eficaz de promover el desenvolvimiento sostenible e mellorar la calidad de vida nas comunidades locais. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonia, por tu exhaustiva conferencia sobre el cielo y las posibilidades también de aprovechamiento que tiene y el impacto sobre un desarrollo sostenible que todos queremos, deseamos y en este sentido también la última parte que a nosotros más nos afecta, que es bueno, el impacto que va a tener aquí en Galicia este eclipse total de sol y que efectivamente gracias a tus explicaciones pues nos quedan pues muchos temas aclarados, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a dar ahora la posibilidad de preguntar a todos nuestros asistentes, porque supongo que habrá algunos aspectos que queréis profundizar, ¿eh? En este sentido, queda abierto, por tanto, las preguntas. Hola, Antonia, gracias por la conferencia, estupenda. Me llamó mucho la atención el dato que dabas de que la definición de contaminación lumínica no viene nada más que de 2007. Y yo me puse a pensar un poco qué pasó durante mi etapa vital en lo que se respecta a la luz. Ajá. Cuando era pequeño teníamos bombillas incandescentes que tenían 80 vatios y ahora estas tienen como 5. Ese efecto de tener, digamos, los lúmenes o la intensidad lumínica tan barata o con tan bajo coste energético, ¿cómo crees que ha repercutido en esta contaminación lumínica precisamente? Pues te lo agradezco, Álvaro, que me lo preguntes. En realidad lo que ha pasado es que es verdad que hemos pasado, al principio eran las antorchas, luego se usaron las lámparas de aceite, luego empezamos a usar halogenuros y fluorescentes y luego las lámparas de sodio de alta y baja presión. No son nada eficientes, que consumían muchísimo. Entonces, era obvio que era un derroche energético importante y que había que pasar al LED. Surge una nueva tecnología que consume muy poco, con pocos lúmenes, poco amperaje y que es muy eficiente. ¿Qué ocurre? Que los primeros LED, y llenamos las ciudades y los pueblos de LED, son unos LED que se caracterizan por lo que se llama la temperatura de color. Los LED están, fíjense, se llaman fríos los de mayor temperatura, porque son blancos azules. Siempre asociamos, yo creo que se dice frío por el color blanco que lo asociamos a la nieve, pero son los de mayor temperatura, como el brasero ardiendo. Cuando tú sumas mucho calor al brasero a un hierro, se pone blanco cuando tiene mucho calor. Sin embargo, esos LED azules tenían temperaturas como el sol, 5.000, 6.000 grados.
Fíjate que ¿qué problema tienen los LED azules? ¿Por qué el cielo es azul durante el día? Porque la luz blanca del sol, la que más se dispersa es el azul. Ocupa por las características de nuestra atmósfera. El cielo es azul porque se dispersa la luz del sol en los aerosoles que hay en el aire. Pues los LED azules también se dispersan más en la atmósfera. Entonces, esos LED blancos, baratos, chinos que se compraban entonces con una tecnología muy barata, el problema que tienen es que tenían una intensidad muy grande y además la luz blanca es más contaminante. Es decir, y además justo la luz blanca tiene una serie de picos que es donde están nuestros ciclos circadianos y las de los animales. Entonces, está emitiendo en unas frecuencias que son dañinas para la salud, básicamente. Por tanto, sí a los LED, pero no a cualquier LED. Entonces, lo que se ha dicho es bajar la temperatura de color. Entonces, en los sitios de Starlight estamos usando temperatura de color de 2200 Kelvin, 1800, 2200, máximo 2700. Y una gran noticia es que hoy por hoy el Comité Español de Iluminación, que es el que dice qué alumbrado se pone en nuestro país, y el IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el que dice, el que da el dinero, no te da un solo euro si tú pones un LED por encima de 3000. Esto se acaba de conseguir ahora. Es decir, por primera vez, eso duele más que una ley. Que no te den dinero, tú puedes prohibirlo, pero si no te dan dinero para el cambio, no te lo dan. Entonces, estamos alineándonos para evitar, pero muchas de las lámparas que tenemos en las ciudades, de las bombillas, son LED de muy alta temperatura y, por tanto, más contaminantes. Por eso ha empeorado la contaminación lumínica. Hemos conseguido más eficiencia, pero hemos contaminado más. Yo te estaba preguntando, como creo que muchos, ¿qué pasa con el eclipse si está el cielo cubierto? Si está el cielo cubierto, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a percibir? El problema no vamos a apreciarlo, de hecho, vamos a tener que estar muy pendientes, quienes queramos verlo, hasta el último día, que nos puede cambiar la meteorología en el último instante. Lo único que podemos apreciar es ese oscurecimiento quizás del cielo. Podemos sentir que la biodiversidad sí que lo vive, eso no cambia. El viento del eclipse lo vamos a poder sentir, pero evidentemente nos perdemos el mayor espectáculo visual que es posible. Por eso siempre decimos, piensen en un sitio, estén pendientes del día anterior o 2 días anterior y miren a ver si se pueden desplazar. Oye, si luego no es posible, lo que sí vamos a intentar hacer en todo el país es tener retransmisiones en directo. Desde toda España se va a retransmitir al mundo. Y esas retransmisiones harán que nos coordinemos. Quiere decir que tengamos pantallas en lugares, por ejemplo, aquí en Galicia, en algunos sitios, puntos donde se vaya, hayan pantallas para que, si aquí se nubla, poder ver cómo lo están viendo y, en cierta forma, verlo, aunque no lo estés viendo directamente. Pero no a todo el mundo se puede mover, ni todo el mundo tiene la misma facilidad para irse. Pero yo les aseguro, les decía que yo hace 2 años hice más de 1000 kilómetros para verlo, porque a última hora se nubló donde estábamos y 2 veces, y recorrimos 3 estados de Estados Unidos para verlo. Pero entiendo que mucha gente va con familia, con personas con escasa movilidad, y lo que sí estamos intentando organizar que se retransmita y al menos lo viva. Pero el fenómeno visual solo va a ser si lo ves y sin nubes, ¿no? Yo quería saber si las localidades Starlight de Galicia tienen alguna programación específica relativa a puntos de visión, etcétera, y dónde se puede ver, porque yo he consultado el Concello de Muras, que es un sitio Starlight, sí, y no hay nada. Porque no todo se pidió, incluso a nivel ya ministerial, se les pidió no solo la Fundación a los territorios de Starlight que lo hicieran, sino desde esa comisión interministerial se pidió a todas las comunidades autónomas que se lo organizaran por comunidades. Galicia tardó en activarse. De hecho, yo creo que Galicia fue una comunidad que pensó que era mejor no poner puntos de observación, porque decía que eso iba a concentrar, que si había un problema luego eso iba a ser más caótico, y de hecho otras comunidades sí que han decidido poner puntos con habituallamiento, con agua, con servicios sanitarios, y Galicia fue una que en principio optó por que no. Entonces, por eso veremos que hay muchos sitios donde no existe, pero sí, fíjense que hay muchos alojamientos que sí van a hacer actividades. Entonces, a lo mejor, más que mirar los destinos, los lugares, busquen esos lugares, espacios, todos los alojamientos de Starlight van a hacer algo, todos los que están en la franja del eclipse. Entonces, busquen en esa, por un lado, en la página del eclipse, busquen el trío de eclipse y les va a dar una página web donde van a poder viajar, mirar por comunidades, ver qué puntos hay en cada comunidad para ir y
también les recomiendo que en esa red Starlight busquen los alojamientos en la franja del eclipse, porque en esos alojamientos son buenos sitios. Yo me voy a quedar en un alojamiento. Lo que pasa es que me voy a salir del alojamiento para ver el eclipse fuera y volveré. Pero el alojamiento ya tiene programada la salida y la traída. Entonces, eso da seguridad. Pero si no, busquen en esa página web que creo que es, busquen Trío Eclipse, esta que les acabo de poner, eclipseign.es. Eclipse, yo creo que lo tengo aquí. Aquí, mira, estas son las 3 páginas que tenemos, la del trío de Eclipse. Aquí está el QR, miren, ahí tienen el QR. Lo pueden coger, ¿la pueden ver? No se ve, ¿no? Y este es otro que ha hecho, este es uno que hizo Tour España. También Tour España ha hecho una página especial que se llama Cazadores de Eclipse y también indica cuáles son los puntos en toda la franja del eclipse donde van a poder verlo de forma organizada. Quiere decir con guías, con incluso telescopios, con fotografía, y donde hay, como digo, desde reparto de agua a Cruz Roja, estamos hablando de que puede ser un caos si no se organiza bien. Entonces sí que les recomiendo buscar en esas páginas que ahí vienen los puntos, ¿de acuerdo? Donde lo pueden ver. Es la del IGN, aquí está el QR. Miren, el QR. Sí, está el QR, pero también yo se los mostré aquí, antes cuando les puse la página, aquí, ¿no? eclipses.ign.es y Instituto Geográfico Nacional.es, eso es. Copiarla de ahí. Eclipses. Pueden poner la calle donde viven y les dice si el eclipse se ve desde la calle donde viven. Es decir, el Instituto Geográfico Nacional es el que tiene como el mapa de todo, por eso es el que montó esta página, este visor. Es el que mejor conoce la geografía de España. Y entonces, si tú entras ahí, de hecho, aquí no se ve bien, pero aquí en la parte de abajo, donde dice perfil de visibilidad, te dice a qué altura. Por ejemplo, en Santiago tienes que estar como a 270 metros de altura para que puedas ver el eclipse. En Coruña, a nivel de mar. Es decir, te dice a qué altura tienes que estar para verlo. Por si tienes una montaña, si tienes algún relieve, ya te está diciendo desde donde no se puede ver. Yo lo que sí recuerdan, lugares donde han visto puestas de sol, que algunos, a ver, tenemos muchas, ¿no?, en nuestras espaldas, esos lugares, si están dentro de la franja del eclipse, son buenos lugares para verlo. Así que si tienen identificado un lugar en Galicia de puestas de sol y van a este visor y ven que está dentro de la franja, que está en el 100%, ojo, no vale 99,9999%, no se ve la corona. Tiene que ser el 100%. Y ahí si se ve el eclipse de sol, ahí sí está el 100% y ustedes están en una zona de puesta de sol, ahí lo van a ver. Si no hay nube. También es verdad que las nubes bajas, ¿cómo es de frecuente aquí en Galicia? Nubes bajas, neblinas, también suele haber por la tarde, ¿no? Bueno, pues no sé a qué santo habrá que encomendarse, pero tenemos que estar, yo me imagino que esos días va a haber mucha información meteorológica, vamos a estar todos muy atentos y bueno, si no, ya tenemos al año siguiente para verlo, 2027, todos para Cádiz, o sí, todos para Cádiz, o también está la opción en Ceuta y Melilla, que también son España. Y claro, luego sería en el 2053, pues hagamos cuenta, dentro de 25 años. Ahí no llegamos. Bueno, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. En principio, tiña 2 ou 3 preguntas. Por exemplo, como poden ustedes calcular que dentro de 50 años volva a haber outro eclipse? La segunda pregunta, por ejemplo, voy a hablar de los cielos, en este caso no cielos nocturnos, sino diurnos. ¿Qué opina usted de las estelas químicas de los aviones, los chemtrails? Y la tercera pregunta... Perdón, pero esta segunda no entendí. ¿Qué opino de los...? Chemtrails, las estelas químicas de los aviones que dejan el cielo de día. Vale. Porque día que mete miedo el cielo. Bien. Bueno. Esas son esas dos, ¿no? Y bueno, la tercera también tiene que ver con, digamos, con el espacio. Sí. No exactamente con los eclipses, pero por ejemplo, digamos que el hombre fue por primera vez a la Luna en 1969. ¿Cómo puede ser posible que 60 años después aún no se haya vuelto a ir a la Luna?
¿No será que nos han mentido? Buena pregunta. Pues bueno, la primera, ¿cómo lo medimos? Realmente ahora ya existen computadoras y calculadoras donde nosotros lo que sí ya podemos, como conocemos muy bien los movimientos de la Tierra, del Sol a lo largo ya permanente, sabemos cómo procesan. Es complejo, o sea, toda esta parte de astrometría es compleja, porque la Tierra, si yo les pregunto cuántos movimientos tienen, y a lo mejor ustedes básicamente me van a decir, la mayoría 2, pues más de 5, incluso 10 movimientos. Tiene el de precesión, el de nutación, el de Chandler. Es complejo, pero el de Chandler son derivas de 4 o 5 metros que puede tener la Tierra alrededor de la eclíptica. Y aún así las conocemos. Entonces hoy ya existe una tecnología que permite hacer esos cálculos sin tenerlos que hacer a mano. Por ejemplo, la NASA, hay una página muy buena de la NASA y otra que hay también, Yubiri creo que se llama, que es otra página muy buena, donde tú metes y ya te salen todos los eclipses, los que ha habido y los que habrán. Entonces esto ya está computarizado porque conocemos muy bien los movimientos celestes, ¿no? De la Tierra, el Sol, la Luna, y podemos saber sucesivamente hacerlo evolucionar. En el segundo aspecto, sí que esas trazas, por ejemplo, para la calidad de cielo, los observatorios de Canarias están protegidos de rutas aéreas. No pueden pasar aviones sobre los conos alrededor de los observatorios. ¿Por qué? Porque generan una serie de turbulencias que, aunque se recuperen, a nosotros nos afectan. No solo es porque aparezca el bólido en tu imagen, tú estás mirando, haciendo una observación y aparece un avión, sino porque deja unas estelas que producen turbulencias que a nosotros nos afectan. Y es cierto que hay zonas que me han dicho que han empeorado la calidad. Astrónomos me dicen, oye, pues yo tenía un observatorio y aquí se ha empeorado la zona desde que hay más rutas aéreas. Puede ser que la calidad de imagen, incluso nocturna, cuando hay rutas nocturnas, empeore. No hay estudios contundentes de eso, pero sí que nosotros, ya, por ejemplo, nuestra ley nos protege de rutas aéreas. Eso quiere decir algo. Y lo tercero, que también estabas preguntando, yo creo que la tecnología ha existido, lo que pasa que las medidas de seguridad también cada vez son mayores. Yo creo que también la NASA tuvo una serie de problemas y fracasos. Rusia, las capacidades se han visto también mermadas, ha habido una dedicación a otros fines militares, no tanto científicos, y yo creo que ha habido un gran parón. Y por otra parte, algunas como el Challenger y algunos fracasos hicieron que ahora no nos podemos permitir esos fallos, no puede perderse ni una sola vida. Entonces yo creo que ahora se ha llegado, y ni siquiera se ha llegado, se ha orbitado. Todavía no hemos alunizado de nuevo, pero porque quizás somos mucho más comedidos, cada vez más costosos, y quizás por prudencia. No existía una tecnología que funcionó, pero fíjense, hechas a cuenta con las computadoras de Harvard, con las mujeres computadoras de la NASA, a mano. Y eso hoy pues, no se hace a mano, pero las medidas son mucho más estrictas. Entonces yo creo que ha sido una manera de minimizar riesgo y luego que el coste, las inversiones en ciencia en Estados Unidos se han recortado muchísimo. La NASA ha visto muchos recortes también económicos. Según qué políticas se invierte más en ciencia, otras que no. Yo hay una frase que recuerdo aquí, ahora varios autores se la atribuyen, pero dice que no son los países ricos los que invierten en ciencia, son los que invierten en ciencia los países ricos. Y eso se está viendo peligrar en muchos casos. Y yo creo que esos recortes también han influido a que la NASA a lo mejor no haya dado un paso más contundente antes, ni otras agencias espaciales, ¿no? China o la ESA. Hola, muchas gracias por la charla, por hacernos comprender cosas complejas como un eclipse y bueno, gracias también a la Fundación por haber puesto en el foco de mira de la población general la importancia de un cielo nocturno limpio, en efectos climáticos, en efectos de la biodiversidad y demás. Quería preguntarle al respecto de la Fundación también, nos ha estado comentando que está intentando impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, pero quería profundizar un poco más al respecto de esto. Nosotros vivimos en una ciudad como Santiago de Compostela, usted viene de una comunidad como Canarias que está tremendamente tensionada por los efectos del turismo, sobre todo sobre la vivienda. Esto afecta mucho a las poblaciones locales. El modelo económico de desarrollo del turismo por lo general genera un empleo más precario que en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, amor de hostelería, camareras de hogar, etcétera. Y creo que mencionaba un informe de recuperación de la riqueza, pero por lo general se suele recuperar de una forma muy desigual, que no se redistribuye bien esa recuperación de la riqueza. Por no hablar del impacto que puede tener a nivel ambiental el hecho de todos estos tránsitos por este turismo.
Nada, simplemente preguntarle si Sí. efectivamente se puede Sí. demostrar que esto es un modelo sostenible, porque la verdad es que me cuesta un poco Sí. aceptarlo. Pues sí, Gracias. me alegra mucho que me lo pregunte. Muchísimas gracias también por las amables palabras. Efectivamente, trabajamos desde Naciones Unidas las directrices hoy por hoy, desde los países miembros. Estuve en una reunión del Consejo Ejecutivo hace menos de una semana en Toledo, la semana pasada. Y las claves son sostenibilidad, evidentemente, la comunidad local. El foco ahora no es el turista, el viajero, el foco es el ciudadano, el local, por el que hay que velar. Y el desarrollo y mitigación de cambio climático. Son tres grandes directrices. ¿Cómo se ajusta el astroturismo a ese modelo? Yo vivo en Canarias, una región muy tensionada con el... Piensen en mi isla de Tenerife, tenemos 1 millón de habitantes y recibimos 9 millones. Canarias, 2 millones total de habitantes, recibimos 18 millones. Entonces, es verdad que la carga es importante, pero el problema no es el turista en sí, sino cómo estamos gestionando las cosas. Estamos tendiendo a no más cantidad, sino más calidad. Hay territorios con los que estamos trabajando, como Andorra, que tiene una carga específica, es que no hay más alojamiento, no hay más espacio, están reduciendo el número de visitantes, pero aumentando los ingresos. Entonces, hay que apostar por ese turismo de calidad. Nosotros hay territorios que lo que hacemos, es verdad que la realidad es diferente. No estamos hablando de astroturismo, no es en ciudades. El astroturismo en general es en zonas empobrecidas y más despobladas, que lo que queremos es todo lo contrario, fijar población y atraer a un visitante. Pero ni siquiera estamos trabajando por cantidad, sino por que esos que vienen pernocten. Aumentando la pernoctación deja más ingresos. Entonces, lo que estamos intentando no es que vengan más, sino que los que vienen pernocten, las estadías sean más largas y la inversión sea mayor, sin más carga de visitantes. Entonces, cada territorio tiene una idiosincrasia diferente. Juarros, por ejemplo, un municipio que mucha gente no conoce, pero si digo Atapuerca, todo el mundo sabe que es Atapuerca. Recibe 200.000 visitantes para ver las cuevas. Sin embargo, se van a dormir a Burgos, no se quedan en Juarros, que es el pueblito. Y el pueblito dice, oye, pues si se quedan aquí a dormir, hacen una actividad de astroturismo, ya se me quedan aquí y hay ingresos. Las islas atlánticas no pueden tener más visitas. Lo que quieren es que los que vayan hagan actividades de astroturismo. Entonces, es verdad que la realidad del astroturismo es en la zona rural más empobrecida. Y sí que trabajamos en zonas para descargar, para aligerar y para mejorar la calidad del visitante. Y cuando hablo, suena duro, ¿no?, decir calidad de visitante, pero sí, queremos un viajero que realmente aporte al territorio, que lo cuide, que lo proteja, que invierta allí. Y ese es por el que hay que seguir. Pero que el astroturismo ayuda porque justo está muy vinculado a turismo rural y de naturaleza. Y ese es verdad que va más vinculado a un nivel cultural y económico medio alto. Pero no tiene mucho que ver con el turismo de ciudad, ¿no? Pero sí que estamos intentando en algunos territorios descargar. Y esa es la tendencia, lo que hay que hacer. Hay que cambiar los modelos turísticos irremediablemente. Bueno, damos entón por finalizado esta sesión dos Nuns do Ateneo, agradecendo de novo a Antonia Varela a súa intervención. Como é habitual, vamos a darlle un pequeno agasallo. Ay, por Dios, no hacía falta. En nome do Ateneo de Santiago. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Rematar públicamente esta tempada do 2025-2026, agradecéndoos a todos a vosa presencia, a vosa asistencia. Agardamos que de cara ao 2026-2027, despois de pasar polo eclipse total de sol o vindeiro día 12 de agosto, pois a Xunta Directiva, coa vosa colaboración, pois sexa capaz de ofreceros de novo un amplio conxunto de actividades nos que podades participar e disfrutar e compartir entre todos estas xuntanzas que vamos a facer ao longo da vindeira tempada. Por lo tanto, graciñas a todos, unha forte aperta, en nome da Xunta Directiva, e que pasedes un bo verán. Gracias.